Los datos son uno de los activos más valiosos de la actualidad. Ser un experto en analizarlo cuesta 4 años de universidad y más de $15.000 para pagarlo. Hoy, todo lo que necesitas es la inteligencia artificial adecuada y unos minutos de aprendizaje. En este vídeo estaremos viendo cómo a partir de un documento, ya sea CSV, Excel o un Google Sheet, puedas generar paneles visuales en cuestión de segundos, hacer gráficos animados en 3D e incluso que la inteligencia artificial nos diga los insights de nuestros datos. Todo lo estaremos viendo con estas 3 alternativas, que además podrás utilizar de forma fácil y gratuita. ¿Suena bien? Pues veamos el primer método. Vamos a comenzar convirtiendo una hoja de cálculos como esta a este panel en cuestión de segundos con un solo prompt. Y esto lo podremos hacer directamente desde ChatGPT, una herramienta a la que podrás acceder con el enlace que te voy a dejar abajo en la descripción junto a todo lo que estaremos viendo en este vídeo. Y cuando estés en esta página simplemente inicia sesión o clica en pruébalo primero en caso que no tengas una cuenta. Una vez lo hayas hecho, aterrizarás a esta página desde donde vamos a empezar adjuntando nuestra hoja de cálculos. Así que le vamos a dar un clic aquí, cargamos desde ordenador y en mi caso yo seleccionaré este CSV que son datos ficticios que se inventó ChatGPT porque se lo pedí antes. Así que imaginando que son datos reales de una tienda online que vende ropa, le voy a dar a abrir y una vez cargado le pondríamos el siguiente prompt, en donde por un lado le voy a decir que el archivo adjunto es la estructura de datos que debe de seguir y que para ello tiene que comprender la estructura para que cree un panel de control analítico de ventas. Aquí le voy a pedir que lo cree en formato HTML y también que me incluya una función para poder subir este archivo en un formato JSON, que es lo que le vamos a pedir en breve, ya que aparte de decirle que necesitamos subir nuestros datos de venta, al final le pediremos que nos genere 2 links de descarga, que sería uno con el programa en HTML que nos va a desarrollar y el segundo el archivo CSV o cualquier otro formato que tengamos convertido a este nuevo formato que estaremos trabajando llamado JSON. Posteriormente le decimos qué pasos tendría que seguir y de todo este prompt que acabas de ver realmente no tendré que cambiar nada, salvo que realmente el tipo de datos que quiera analizar en lugar de venta sea de otro tipo y simplemente sustituyéndolo podrás mantener exactamente lo mismo para que cuando le des a enviar automáticamente te empiece a analizar ese documento que le hayas subido y que de igual forma pues prosiga con todos los pasos que le hemos puesto en el prompt. Ahora lo que estás viendo por aquí es el desarrollo a código de un panel analítico hecho a medida para nuestra base de datos y una vez lo haya hecho proseguirá para crearnos el enlace de nuestro documento en el formato JSON y esta aplicación en HTML que nos podamos descargar. Ya por aquí veo que nos la acaba de crear, así que para poder descargarlo simplemente le damos un clic sobre el primer link. Ya con esto se nos habría descargado el panel analítico en HTML y posteriormente nos vamos a descargar nuestro archivo de datos en el formato JSON. Y una vez tenemos todos los archivos, pues sería tan simple como abrir primero el HTML para visualizar el panel que nos acaba de crear, que en este caso estaría en blanco, y yo ahora si clico en seleccionar archivo y clicando en el archivo JSON que nos acabamos de descargar, que se vería de esta forma, al clicar en abrir, pues automáticamente ya nos habría generado este panel analítico, en donde podemos ver que es totalmente interactivo, acorde a cuando yo estoy pasando con mi ratón. En este aspecto tendríamos las ventas por categoría. Más abajo estoy viendo que tendríamos las ventas a lo largo del tiempo y nuevamente si dejo el cursor por encima nos diría exactamente las ventas totales con su fecha. Un poquito más para abajo veo también que me pone los 5 productos más vendidos de esta tienda online y realmente un panel analítico que parece mentira que todo lo hayamos hecho con un simple prompt, que por cierto te lo voy a dejar también abajo en la descripción. Ese prompt que te vas a encontrar en la descripción, ya te digo que he estado muchas horas para que podamos llegar a este resultado sin tener que iterar, aunque evidentemente iterando conseguiremos un resultado más personalizado. Aquí por ejemplo yo veo que tengo 3 gráficas dentro de este panel, pero yo realmente, volviendo a ChatGPT, le puedo decir que me cree 8 gráficas organizadas en 2 columnas y si le doy a enviar, pues automáticamente fíjate esta funcionalidad que nos empieza a ver todo el código que ya teníamos antes, va a mantener todo lo que ya estaba correcto y solamente va a cambiar aquellos aspectos específicos que van a hacer posible esos cambios que le acabamos de especificar. Ya por aquí estoy viendo que más allá de 3 gráficas, fíjate como ya nos está poniendo una cuarta, una quinta, una sexta, la séptima y entiendo que vamos a terminar con una octava. Así que una vez ha terminado, efectivamente nos está cerrando todos los códigos necesarios para que este panel funcione con las 8 gráficas que acaba de crear. Y una vez ha hecho el cambio, le digo que me cree un link para que me pueda descargar este HTML. Yo ya por aquí lo tendría descargado y ahora si lo abro, vamos a comparar cómo en lugar de tener 3 gráficas en una sola columna, si yo ahora de este nuevo panel clico en seleccionar archivo, selecciono el JSON de ventas
y clico en abrir, pues automáticamente fíjate cómo nos acaba de hacer estos cambios. Teniendo aquí las ventas por categorías y una segunda columna, las ventas a lo largo del tiempo. Adicionalmente nos ha puesto los 5 productos más vendidos, pero también tenemos otras gráficas como los métodos de pago que se ha utilizado en esta tienda online y los estados en los que se encuentran todos los pedidos de esta tienda. Montar todos estos paneles es algo súper útil, pero realmente lo hemos hecho de forma sencilla. Y aunque no lo creas, hay otra forma aún más sencilla. Pero dilo. Veamos cuál es. Vamos a continuar con Julius, una herramienta específica para generar paneles por inteligencia artificial, y además este nos va a permitir hacer cosas que serían muy difíciles hacerlas con ChatGPT. Desde más tipos de gráficas que son animadas en estilo GIF, otras que sean en 3D y algunas otras cosas más. Para poder verla, saltemos a Julius, y es que su enfoque nos lo dejan bien claro. Analiza tu data con inteligencia artificial computacional. Y para ver qué tan buena es, vamos a clicar en probar Julius AI, nos tendríamos ahora que registrar y al hacerlo aterrizaremos en esta visual. Ahora nosotros simplemente sobre el apartado adjunto clicaremos en Upload File, vamos a seleccionar nuestro archivo de datos que teníamos en un principio sin cambiarle ningún formato, así que le voy a dar a abrir. Aquí automáticamente la inteligencia artificial nos habría estructurado de forma automática todos nuestros datos como si fuera una tabla Excel, y ahora desde este apartado de prompt le podríamos poner un mensaje escueto, como por ejemplo, crea 8 gráficas de valor para un panel de control. Yo esto, si le doy a enviar, automáticamente empezaría a pensar y analizar toda nuestra información y nos va a crear todos estos paneles analíticos en Python. Y aunque nosotros no sepamos nada de este lenguaje, como es mi caso, realmente no va a ser necesario, ya que realmente en cuestión de unos 10 segundos nos ha generado estos 8 paneles analíticos, que la verdad es que están genial. Y te tengo que decir que ha tardado muchísimo menos respecto a lo que nos generó ChatGPT, porque tenía que hacer varios pasos para poder conseguir un resultado así. Aquí de hecho además, fíjate que además de tener todos estos paneles que de por sí están bastante bien hechos, fíjate que si nos vamos para arriba tenemos un apartado de estático, que es como está por defecto, pero también vamos a poder cambiarlo a interactivo. Si nosotros lo clicamos, automáticamente todos los paneles nuevamente van a ser interactivos. Yo voy a poder dejar el cursor para ver más información y además voy a poder estar utilizando diferentes filtros que me aparecerían por aquí en el caso de que lo quiera utilizar. Más allá de utilizarlo en esta plataforma, pues nuevamente lo vamos a poder descargar. Para ello simplemente le daremos un clic a este botón de descarga y automáticamente lo tendríamos en nuestro dispositivo como una imagen PNG que podríamos compartir con el equipo. De esta plataforma tienes que tener en cuenta que su uso es limitado, ya que si nos vamos a sus planes de precio, pues podemos ver que no tenemos ningún plan gratuito y clicando en el apartado de uso vamos a poder ver que nos darían 15 mensajes, de los cuales yo acabo de gastar el primero, aunque aquí realmente si utilizamos diferentes cuentas, pues evidentemente el límite sería mayor. Aunque esta herramienta te la quería mostrar porque fíjate lo que vamos a hacer ahora, y es que clicando sobre este botón para empezar una nueva conversación, le voy a juntar nuevamente el archivo de datos ficticios y ahora le voy a pedir que me cree una gráfica animada de las ventas en un formato GIF durante todas las fechas que tenemos en este documento. Si yo a esto le doy a enviar, pues poco más tarde me habría generado este vídeo en formato GIF en donde podemos ver las ventas acumuladas totales acorde al tiempo que va pasando, al igual que las ventas por categoría, cómo van cambiando conforme las fechas y el paso del tiempo. Ahora vamos a hacer algo incluso más sofisticado, y es que nuevamente voy a juntar el mismo archivo, que aquí recuerda que simplemente tendrías que poner el tuyo, y ahora le voy a pedir que me cree una gráfica en 3D, así que para ello le pongo este mensaje tan escueto haciendo referencia a esto, y si le doy a enviar, pues poco más tarde nos habría generado esta gráfica interactiva en 3D, desde donde podemos ver que nos estaría analizando los estados de los pedidos, donde tenemos un enviado, entregado, devuelto, procesando y cancelado. Aquí realmente tenemos una imagen estática, pero es que desde aquí arriba, si clicamos en interactivo, pues automáticamente ya lo vamos a poder estar moviendo para poder analizar todo esto con mayor detalle, e incluso para hacerlo de una forma más cómoda lo podríamos descargar y compartir posteriormente con quien nosotros queramos. De aquí, por mostrarte otro ejemplo, en anteriores pruebas yo le pedí que lo hiciera con las categorías de estos productos. Y aquí, como puedes ver, pues tendríamos las diferentes categorías, que aquí vamos a poder darle un zoom para poder verlo de una forma más cerca, y dejando el cursor sobre cualquiera de estas bolitas vamos a poder estar viendo información como el precio y la cantidad de productos que se han vendido de esta categoría.
Y es que esta herramienta trabaja también el código que yo incluso, más allá de analizar datos, le podría pedir que me genere una aplicación como un generador de frases motivacionales. Yo esto, si le doy a enviar, pues poco más tarde me podría generar esta aplicación a código que me podría descargar de forma gratuita, en donde si yo le doy un clic a nueva, pues me va a estar cambiando entre diferentes frases de motivación tal y como yo se lo he especificado. Aunque si te gustaría conocer más todo esto de cómo crear aplicaciones por inteligencia artificial, te tienes que ver este vídeo de aquí en donde ya hablamos de esto en todo detalle. Lo de esta inteligencia artificial ha sido impresionante. No ha estado mal. ¿Pero acaso crees que no lo podemos mejorar? Ahora estaremos viendo una inteligencia artificial que en este caso sí que tiene versión gratuita y te permitirá crear numerosas gráficas sin tener que escribir ni un solo prompt. Todo será en automático y para poder verlo saltemos a la plataforma de Dataskirrel, una plataforma nuevamente con un enfoque muy claro con el análisis de datos. Es que aquí esta se enfoca en analizar los datos por inteligencia artificial para aquellos puestos más estratégicos que no sean técnicos. Para ver cómo es esto, vamos a clicar en Try for Free y ahora tendríamos que registrarnos. Y una vez lo hayamos hecho, tendremos que clicar en Nuevo proyecto, arrastramos aquí cualquier documento, ya sea en CSV, XLS o el formato Excel. Yo nuevamente voy a coger el mismo que hemos utilizado en las anteriores plataformas y ahora empezaré a subir todos nuestros datos a esta herramienta. Una vez lo haya hecho, clicamos en Review. Desde aquí nos van a aparecer todas las columnas de información que tengamos en nuestro documento. En este aspecto nos va a determinar por inteligencia artificial cuál es el tipo, si se trata de un identificador, algo en formato texto, número o incluso un identificador único como el email. Y yo en mi caso, como lo ha hecho todo bien a la primera, le voy a clicar en Auto Clean and Import. Ya desde aquí con esto, pues nosotros le podremos preguntar desde aquí cualquier información concreta o gráfica que queramos crear, como hemos hecho en los pasos anteriores, pero es que aquí está aún más simple. Porque yo si clico en el botón de Auto AI, automáticamente lo que va a hacer va a ser analizar todos los datos que hay y nos va a generar todas las gráficas que sean de interés en base a los datos que nosotros le hemos proporcionado. Esto sobre todo viene muy bien, tal y como dice aquí, si nosotros aún no sabemos ni el dato que queremos analizar. O incluso aunque lo sepamos, pues quizás nos da una información que no pensábamos que estuviese ahí. Bien, y unos segundos más tarde pues ya tendríamos todos estos paneles analíticos por aquí hechos, que además, si nosotros dejamos el cursor sobre alguno de estos, pues podemos ver que son totalmente interactivos. De hecho, un punto muy interesante de esta plataforma es que si nosotros clicamos sobre esta bombilla de aquí, pues automáticamente nos va a aparecer la información en grande y los insights más importantes de la información que nos están enseñando. Como por ejemplo que PayPal, en este caso, es el segundo método más utilizado con unas 337 ventas. Yo esto si lo cierro, pues efectivamente voy a ver que ocupa un 33% sobre el volumen total, que sería justamente el de la segunda posición, tal y como lo has puesto, y si dejamos el cursor por encima, pues vemos que el número de pedido es exactamente el que nos ha dicho. Y es que aquí, más allá de tenerlo visual, vamos a tener directamente los puntos clave e incluso más allá de esto, nosotros vamos a poder hacer ediciones de una forma muy sencilla. Yo aquí, a lo mejor en lugar de tener esta visual, lo quiero cambiar. Pues para ello clico en esta opción, le digo que ahora lo quiero lineal y segundos más tarde, pues lo tendría así. Nuevamente, ahora, si yo quiero cambiar la información que quiero analizar en lugar de los métodos de pago a la categoría de producto, pues segundos más tarde, nuevamente lo tendríamos de esta forma. E incluso si yo, de nuevo, lo quisiera cambiar al formato circular, pues al seleccionarlo ya lo tendría por aquí aplicado. Y bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos podido hacer todo esto de una forma gratuita y tan sencilla? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo, ahora podemos simplificar los datos de una forma visual sin ser un experto. Y es que la verdadera genialidad está en hacer que lo complejo sea simple.